Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual, y a través también de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para presentar la obra titulada Hans Kelsen ante el siglo XXI, un diálogo crítico, una obra publicada en el año 2023, que fue producto del trabajo de varios años en seminarios internacionales con esta temática, donde se reflexionó con expertos de diversas partes del mundo sobre la obra de Hans Kelsen y su aplicación en el contexto actual, cómo es recibida la obra de Hans Kelsen en un contexto contemporáneo. Fruto de estos seminarios es que se publicó este libro en el año 2023, como ya mencionaba. Antes de dar inicio con esta presentación, me gustaría comentar lo siguiente sobre el libro, precisamente. Es un libro que fue bien recibido por la comunidad académica en general, tanto en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como en su versión física, en su versión impresa. Su versión impresa se agotó, y en la biblioteca del en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la fecha cuenta con más de 17,000 vistas. Esto nos habla del interés que existe actualmente sobre la obra de Hans Kelsen. Es un autor que sin duda todavía tiene muchas cosas que decir, y este libro es un ejemplo más de esta cuestión. El día de hoy, para la presentación de esta obra, nos acompañan la doctora Carla Huerta Ochoa, el doctor Francisco Ibarra Palafox, el doctor Mario García Berger y el doctor Carlos Rodríguez Manzanera. Ellos serán los presentadores de esta obra. Su servidor irá moderando y les irá dando el uso de la voz a cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces, sin más retardo, con esta presentación. Para ello le vamos a dar el uso de la voz a la doctora Carla Huerta. Primero me permito presentarla. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó una especialidad en Derecho Constitucional, Derecho de la Comunidad Económica Europea y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de España. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas titular C de tiempo completo e imparte clases en la maestría en Derecho de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho también de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y autora de diversos libros, capítulos del libro y artículos de revista, entre los cuales destacan sus libros Conflictos Normativos, cuya primer y segunda edición corresponden a 2003 y 2018, Teoría del Derecho, Cuestiones Relevantes, de 2003 y 2013, y Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político, todos publicados en la UNAM. Sin más, doctora, le damos el uso de la voz y le agradecemos su participación. Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación, y este es como la continuación de una serie de trabajos, primero de discusión, que ya mencionaron. Entonces hay muchas cosas que ya no tengo que comentar, como el hecho de que el origen de este libro es un seminario en el que también lo podemos leer eso en la introducción, donde está claramente explicado. Vemos que se discutía o se puso como planteamiento la actualidad del trabajo de Kelsen o la reflexión del trabajo de Kelsen a la luz de la teoría contemporánea. Es decir, hay dos enfoques distintos, pero por eso al leer diversos de los artículos que conforman o ensayos que conforman este libro, encontramos que comienzan con esa pregunta: ¿por qué es actual? ¿Por qué es importante leer Kelsen? ¿Por qué volvemos a reflexionar sobre Kelsen? Este es un libro que en realidad no necesita mucha presentación, porque como ya lo dijeron solito con el mismo título, ha invitado a la lectura, ha invitado a la reflexión, ha despertado la curiosidad de estudiantes, expertos y curiosos de a pie, porque finalmente de Hans Kelsen hemos oído hablar todos, o bueno, al menos todos en el ámbito jurídico, espero, y sabemos más o menos de qué estamos hablando. Este libro es un libro curioso, y en eso también hay algo muy encomiable, porque es una mezcla de trabajos inéditos, trabajos ya publicados, previamente traducidos por primera vez al español,
y que abarcan distintas áreas del pensamiento jurídico. Y creo que uno de los primeros retos es precisamente cómo ordenar todos estos ensayos que reflejan facetas en el tiempo, pero asimismo reflejan formas o temas específicos jurídicos muy diferentes. Hans Kelsen, como todos los que lo hemos leído saben, es un autor del derecho prolífico, pero además que tuvo una larga vida académica, por lo tanto tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre distintos temas, eso no quiere decir que abordó todo, pero de la división del libro podemos encontrar que hay distintas cosas. Habla de ciencia y metodología del derecho, que eso es, digamos, central en la obra de Kelsen, es una de las cosas que hace que se transforme la teoría del derecho en el siglo XX. Habla de la norma fundamental o Grundnorm, que ese es, digamos, el núcleo de su teoría o una de las cuestiones desde el punto de vista filosófico más discutidos durante el siglo XX y en la actualidad. Pero también tenemos unas cosas muy curiosas, sobre todo cuando hablamos de política y democracia. En esos trabajos se habla incluso de psicoanálisis freudiano, ¿no? Justicia constitucional. Y luego hay un apartado que parece curioso, pero es muy interesante porque habla de la recepción de la obra de Hans Kelsen y las razones por las cuales es mejor recibido o menos conocido o apreciada su obra en distintos lugares del mundo. Antes de abordar el tema, esto es como una invitación a decir, miren, hay un montón de cosas. Este libro no es un libro para alguien que no ha leído Kelsen. Es un libro para la gente que conoce la obra de Kelsen y se quiere introducir en disputas específicas y puede abordar uno de los capítulos. O bien, alguien que no conoce mucho de Kelsen puede comenzar felizmente con la quinta parte, quitarse sus dudas y maravillarse de la forma en que tuvo un impacto Kelsen en distintos ámbitos del mundo, como Italia, a favor y en contra, como en América Latina, que fue un boom que hizo que desarrollara la teoría y la filosofía del derecho en este ámbito enormemente, o las resistencias y problemas que hubo en los sistemas, como sobre todo en Estados Unidos, donde él vivió un tiempo después de su exilio no voluntario, sino causado por la oposición del régimen nazi por ser judío. Y ahí, bueno, a diferencia un poco de lo que se presenta, creo que realmente la resistencia en Estados Unidos tiene más que ver con que esta teoría del derecho y su filosofía del derecho están ancladas en la tradición del derecho civil, en la tradición continental. Y para la tradición del common law, introducirse en un teórico formalista tan serio y tan ordenado como Kelsen, pues sí, les hizo mucho ruido. Esa es una parte que se le puede leer sola, aparte, y además no deja de ser interesante. ¿Por dónde empezaría yo si no fuera una persona, digamos, muy versada en Kelsen? Lo he leído poco, lo conozco. Hay dos trabajos muy interesantes. Empezaría por el de Ricardo Guastini, Una senda que se bifurca, la ciencia jurídica entre el ser y el deber ser. ¿Por qué ahí? Porque la parte central del trabajo de Kelsen es precisamente el haber hecho del estudio del derecho una ciencia formal conforme a un método específico y la utilización de la lógica para el análisis del derecho. Y eso es lo que hace la revolución en el pensamiento jurídico del siglo XX. Ese trabajo corto, muy puntual, incluye dos elementos que también con los que contribuyó a la transformación de la ciencia jurídica Kelsen, la distinción no solo entre ser y deber ser, sino entre proposiciones normativas y enunciados jurídicos, es decir, entre el discurso descriptivo y el discurso prescriptivo respectivamente. Hay, por supuesto, una serie de problemas que Kelsen deja sobre la mesa porque no abunda, no siempre trabaja todos los temas, trabajó tantos temas que tampoco era posible pedirle que lo abordara todo, pero ese trabajo me gusta como una forma de introducirte a
lo que fue el tema central de su trabajo, aunque la teoría del derecho, la teoría pura del derecho, que ya el nombre demuestra su metodología, la pureza del método, ya está relacionada con otra parte importante. Ya encontramos sus orígenes en la teoría del derecho y del Estado de Kelsen. Entonces, podemos ver esa. El segundo texto con el que yo continuaría, está en la primera parte, que tiene como una impronta más filosófica, es el de Robert Alexy. ¿Por qué? A diferencia del otro, que hace un planteamiento del problema y nos pone claramente en orden cuáles son los elementos centrales de la teoría de Kelsen y el aspecto filosófico, este de Alexy nos lo pone en el contexto del discurso actual. Durante muchos años como maestros y también quizás como estudiantes, hemos estado escuchando distintos tipos de posiciones o afirmaciones sobre Kelsen que son basadas más que nada en la ignorancia, como Kelsen está superado, la teoría de Kelsen no sirve, no tiene sentido leer Kelsen, estamos viviendo un mundo de derechos naturales. Nada más falso, porque no podríamos tener ni control de constitucionalidad si no hubiera habido un Kelsen que sentara las bases de todo este trabajo previamente. Lo que hace que Alexy es retomando esa transformación tan importante que se produce en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial ante la debacle del sistema jurídico positivo autoritario que generó tanta discriminación y abuso y la gran arbitrariedad de ese régimen solapado por sus leyes. Viene una reflexión sobre las potestades de los jueces y sus capacidades para poder matizar. Y aquí entra en juego mucho la obra de la teoría jurídica, donde por primera vez vemos que un filósofo del derecho tiene influencia en la aplicación del derecho directamente en nuestro tiempo, y a través de la obra de Radbruch se va matizando la aplicación del derecho conforme a ciertas reglas, de uno de los aspectos centrales es, por supuesto, la ley y la seguridad jurídica. Hay un tema que se trabaja en este libro, que es la evolución de la certeza jurídica, no lo voy a mencionar, porque aquí está otro, pero sí es un aspecto central, tanto en la obra de Radbruch como en la de Alexy. ¿Qué es lo que hace Alexy aquí? Es decirnos, el pensar que hay otras formas de resolver el derecho, que existen a lo mejor una relación entre derecho y moral, que existen a lo mejor ciertas perspectivas más amplias que no sean estrictamente formales, no quiere decir que la teoría de Kelsen queda abandonada, superada, sino que Kelsen es el punto de partida. De todos modos, como también para Guastini y para muchos otros, primero hay que dar el punto de partida es el derecho positivo, el derecho escrito, y de ahí se pueden desarrollar otras cosas. ¿Cómo leer el resto del trabajo? Pues eso depende mucho de nuestros intereses, porque se abordan temas distintos, como decíamos. Hay un apartado todo dedicado a ciencia y metodología, y ahí se tratan distintos temas, otros de los que no voy a hablar, porque aquí está el autor, Mario García Berger. Si él quiere tratarlo, mejor prefiero que lo haga el que lo escribió. Pero sí te da mucho a pensar sobre el destinatario de la norma, pero ya lo platicaré yo después con él. ¿Cuál leería yo como tercero? El de Carsten Heidemann y Mónica Zalewska, porque ya nos lleva al problema de la fundamentación de toda la teoría, conforme a la propia teoría, desde la perspectiva filosófica. Quizás es un texto que no es tan fácil porque requiere de muchos elementos filosóficos, pero es un texto que se disfruta mucho y te lleva de la mano a partir de todos estos cuestionamientos que se han hecho sobre la teoría de la norma fundamental como sustento de la validez del sistema jurídico en el contexto de la propia teoría kelseniana. Hay más de unas cuestiones que en la teoría de Kelsen terminan siendo no plenamente resueltas, que parece como que se atoran un poco y que él mismo recurre a una cierta forma de justificación
que no convence totalmente en ciertos aspectos. Son 2 o 3 problemitas que no voy a ir porque en realidad a mí me gusta casi todo lo que Kelsen ha escrito, que también hay mucho de derecho internacional, que aquí en este libro no se incluyó mucho. Entonces les digo, bueno, cada quien puede ir abordando que política y democracia, hay varios, que es muy interesante, por ejemplo, el que aborda el debate entre Kelsen y Voegelin, que era su discípulo, que no siempre se lee, pero es un trabajo interesante de conocer. Luego el trabajo de Kelsen, que es muy importante, Esencia y valor de la democracia, que no deja de ser sumamente útil como un punto de partida a la reflexión sobre la democracia y hacia dónde vamos, sobre todo porque en ese texto él está reaccionando fuertemente contra los gobiernos autoritarios, ¿no? En cuanto a la justicia constitucional, los trabajos también van de muy generales a más particulares, y creo que otro que también es muy particular, pero muy interesante, es esta discusión sobre la teoría constitucional en el pensamiento de Kelsen cuando está comentando el caso de Prusia contra el Reich. Eso me gusta porque si nos ponemos a preguntarnos ¿qué tiene de actual Kelsen? Precisamente en ese artículo vemos cómo la federación invade a un Estado, lo priva de sus facultades, remueve a las autoridades y algo que estamos viviendo aquí todos los días es esa invasión de esferas competenciales constante de la federación a sustraer, a socavar las competencias de la federación. Si nosotros buscamos la actualidad, leer esto y nos va a decir, hoy, pero yo que quiero leer de un caso de 1932, la opinión de Kelsen es valiosísima y muy actual, ¿no? La teoría de la justicia constitucional de Kelsen, pues empieza Saralahi diciendo, ¿qué sentido tiene o puede tener examinar la teoría constitucional de Hans Kelsen? Dice, esta pregunta es todo menos ingenua u obvia, principalmente porque el trabajo del jurista sobre la justicia constitucional, se refiere al de Kelsen, ha sido analizado y estudiado profundamente por eminentes académicos. Y esa no me parece la razón. La razón me parece es que su pensamiento y su trabajo real, porque él constituyó tribunales, él hizo operar tribunales, ha dado lugar a una gran tradición de control de constitucionalidad e hizo una gran defensa del control de la constitucionalidad que, como estamos viendo hoy en este país, también se está poniendo en tela de juicio, o por lo menos las patas de esa mesa están cada vez más cojas, ¿no? Ahí hay un problema que podemos ver. Finalmente, para no abusar de su tiempo, quería comentarles que como encontramos en cada uno de estos trabajos de gente que se ha dedicado seriamente a algún aspecto o de alguna parte específica del trabajo de Kelsen, esto no lo agota. Yo mismo trabajé sobre normas de competencia, pero para trabajar normas de competencia hay que leer toda la obra de Kelsen. En algún otro de los trabajos lo menciona. No puedo hablar de un Kelsen, tengo que hablar de varios Kelsen. Hay distintos periodos de Kelsen. Dices, no hubo ninguna influencia de Kelsen en Estados Unidos. No, pero hay grandes estudiosos de Kelsen en Estados Unidos. Stanley Ponsonby le ha dedicado la vida al estudio de Kelsen y la última fase de su vida a un gran trabajo sobre Kelsen que sigue terminando, pero ahí va. Y creo que ya para cerrar lo que puedo decir es, este libro, aunque sea por pura curiosidad, vale leerlo. Vale la pena acercarnos. Recording in progress. Un poco tarde, ¿no? y no solo vale la pena porque nos ayuda a profundizarnos en Kelsen, en la comprensión. Hay muchas posturas respecto del trabajo de Kelsen. En mi opinión, la teoría del derecho abarca muchas cosas, además de la teoría de Kelsen. Pero no puede uno hacer teoría del derecho seriamente si no toma a Kelsen como punto de partida para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su intervención. Creo que nos ha dado una guía muy, muy valiosa
sobre cómo podemos acercarnos a esta obra. De antemano, sus aportaciones nos dan, como lectores, nos dan guía muy clara sobre cómo acercarnos a este libro. Se lo agradecemos mucho. Gracias. Le damos ahora el uso de la voz al doctor Carlos Rodríguez Manzanera, no sin antes permitirme presentarlo. Por favor, doctor. El doctor Carlos Rodríguez Manzanera es licenciado y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Dio clases ininterrumpidamente por 48 años en dicha facultad y actualmente se encuentra en jubilación. Doctor, muchas felicidades. Participa en este libro con una contribución al pensamiento de Hans Kelsen que lleva por título La norma fundamental, una ficción auténtica doblemente contradictoria. Doctor, le agradecemos su participación, le agradecemos que se encuentre con nosotros, tiene el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Bueno, empezaré desde luego por agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a su directora, la doctora Mónica González Contró, y al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox por la invitación a este evento. También al maestro Javier Hernández Manríquez, quien me ha hecho partícipe a lo largo de los últimos años, invitándome a las semanas en torno a la lectura y exposición de trabajos sobre Hans Kelsen y de las que proviene este libro y otro que viene en camino. Un honor compartir la mesa con expertos en la obra de Kelsen. Bueno, leer a Kelsen. El problema con la lectura de Kelsen es realmente llegar a leerlo directamente, no leerlo a través de mucha gente, porque se corre el peligro, obviamente, de pensar que lo que la gente dice sobre Kelsen es lo que Kelsen realmente quería y pensaba. Y entonces hay que tener una base sólida para leerlo. También hay mucha gente que conoce a Kelsen, pero quiere, ¿verdad?, que Kelsen diga lo que ellos quieren. Y también hay muchos artículos relativos en el libro a eso. Bueno, seguramente en la lectura de este libro va a surgir algo que les llame su atención, como me sucedió a mí. Y de eso va a tratar mi exposición. Yo no voy a presentar realmente el libro porque aquí hay gente más, están los coordinadores del libro, ya Carla Huerta dio una visión panorámica. Yo me voy a ir a un punto específico del libro. En la quinta y última parte, que lleva por título La recepción de la obra de Hans Kelsen en Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos, aparece la traducción de un artículo de Pierluigi Ciasone, que es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Génova, en Italia. En este artículo, el profesor Pierluigi nos lleva a un viaje de la recepción de la teoría pura del derecho en Italia a través de sus diversos expositores, como lo son los profesores Santi Romano, Gioli Solari, Renato Treves, Giuseppe Capograssi, Norberto Bobbio y Ricardo Guastini. En particular, me voy a referir a Norberto Bobbio en su crítica a la epistemología jurídica kelseniana, porque mi lectura y mi postura sobre este punto es totalmente contraria a lo que sostiene este prestigiado filósofo del derecho. Y la verdad, tantas referencias que hace uno en clase a Norberto Bobbio, a su teoría del derecho, etc. Y bueno, uno no puede saber todo lo que dicen los autores, mucho menos lo que dice Kelsen, pero sí me llamó mucho la atención la postura de Bobbio respecto a Kelsen, y por eso la voy a tratar. Asegura Bobbio que la influencia sobre la teoría pura de las ideas que Kelsen ha extraído de la filosofía kantiana ha devenido o bien inexistente o bien superficial y dispensable. Es decir, hagamos a un lado esas escuelas de Marburgo, de Baden, todo eso hagámoslo a un lado. Y por lo que se refiere a Kant, eso es solo un fruto de un coqueteo, ¿sí? Entonces, así empieza Bobbio sus críticas a la obra de Kelsen. Entre los argumentos de Bobbio para sostener lo anterior, se encuentra
se encuentra el de que el nombre de Hermann Cohen no es citado ni una sola vez en la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho, obra considerada por Bobbio y obviamente por todos como la cúspide del pensamiento kelseniano. Si bien esto último es cierto, no aparecen citas en la Teoría Pura del Derecho de Hermann Cohen, quisiera leer lo que el propio Hans Kelsen dice en otro ensayo que lleva por título ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho? De 1957. Precisamente en defensa de los ataques a la teoría pura de ser formalista, Kelsen recurre a Hermann Cohen y dice textualmente, dice Kelsen, en su lógica del conocimiento puro, página 587, dice el fundador de la Escuela de Marburgo, el filósofo kantiano Hermann Cohen, solo lo formal es objetivo y por lo tanto, cuanto más formal es un método, tanto más objetivo puede ser y cuanto más objetivamente en toda la profundidad de la cosa se formule el problema, tanto más formal deberá ser su fundamento. Y agrega Kelsen, quien no comprende esto no sabe qué es lo que le interesa al conocimiento científico. Aquí vale la pena recordar algo, que para el positivismo lo objetivo es que los enunciados sean empíricamente comprobables o verificables. Luego, hay que tomarse con cuidado y con cierta suspicacia el positivismo que crea Kelsen, porque es un positivismo muy especial y hay muchas críticas de lo que hizo Kelsen, unir el positivismo con Kant y el neocantismo. Continúa Kelsen, la aspiración de la teoría pura del derecho de que el material a ella suministrado se ha encerrado dentro de un sistema de conceptos lo más preciso y exacto posible, es la aspiración de todo conocimiento con relación a su objeto. Luego, la influencia de Hermann Cohen en el pensamiento de Hans Kelsen y en la formulación de su teoría pura del derecho me parece ineludible. Bueno, Bobbio, una vez despachado a Hermann Cohen, asegura lo siguiente: para ninguna de las tesis de Kelsen es necesario perturbar a Kant a fin de explicar su origen y comprender su significado, aunque Kelsen en reiteradas ocasiones coquetea con la crítica de la razón pura. Resulta a mi entender que no son simples tesis, sino los dos postulados o principios en los que se funda la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y por lo tanto su epistemología encuentra su punto de partida en la filosofía trascendental de Manuel Kant, releída por los neokantianos de las escuelas de Marburgo y Baden. El lema de esas escuelas era precisamente el de volver a leer a Kant ante las fallas del positivismo. Estos dos postulados son los siguientes. El primero, es el método el que determina el objeto de conocimiento. Esto cuesta mucho trabajo explicárselos a los alumnos, porque obviamente lo que nos aparece inmediatamente a la razón es que la realidad es el objeto de conocimiento el que determina el método. Bueno, pues el profesor Pierluigi, en la página 325, en una notita, enuncia este postulado de otra manera, muy bellamente, y dice: todo objeto de conocimiento en su forma de cosmos inteligible y ordenado no preexiste a la actividad cognitiva, sino que es su producto. A esto el profesor Pierluigi lo denomina el constructivismo epistemológico de Kelsen, inspirado, nos dice él, en un neocantismo puro. Se trata para la ciencia jurídica de construir su objeto como un todo dotado de sentido, a través de una hipótesis trascendental, una norma fundamental que le da validez a todo el sistema de normas. Nótese que desde este postulado ya aparece la necesidad de contar con una norma básica fundamental. Segundo postulado, hay una tajante separación entre el ser y el deber ser. Dice Kelsen, mis investigaciones parten del presupuesto de separar dos oposiciones fundamentales, el sein, ser, y el sollen, deber ser.
Por más que me parezca insatisfactoria una concepción dualista de la imagen del mundo, en mi pensamiento no veo otro camino que conduzca más allá de esta división. Prefacio a la primera edición de Los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, 1911. En base a estos dos postulados es como surge el método de la pureza metódica y el rechazo a todo sincretismo metódico. A continuación, vamos a localizar estos postulados en la teoría pura del derecho. El primero se encuentra en la página 85 y dice así: es también verdad que en el sentido de la teoría del conocimiento kantiana, la ciencia jurídica como conocimiento del derecho, al igual que todo conocimiento, posee un carácter constitutivo. En consecuencia, produce su objeto al concebirlo como una totalidad significativa. Pero esta producción, aclara, tiene un carácter puramente epistemológico. Es cosa enteramente distinta de la producción de objetos mediante el trabajo humano o la producción del derecho por la autoridad jurídica. Obviamente, el límite de este postulado es que la ciencia no puede crear la realidad jurídica. Pero la hace inteligible. La ciencia jurídica crea un modelo del derecho. El postulado tiene entonces la función de distinguir entre el derecho y la ciencia jurídica. Me pregunto, ¿se trata esta cita de un simple coqueteo con Kelsen? ¿Se trata esta cita de un simple coqueteo de Kelsen con Kant y el neocantismo? La pregunta es, ¿influye la ciencia jurídica en el derecho y viceversa? Me parece que a Kelsen le faltó mucha profundidad en esto. Si bien la ciencia jurídica no es fuente directa del derecho, nadie podría negar la inmensa influencia que puede llegar a tener en los legisladores, siempre asistidos por abogados, en los jueces, que son abogados, y en los funcionarios administrativos. La manera en que la ciencia describe el derecho bajo esa influencia, una vez modificado el derecho en su creación, interpretación y aplicación, pues desde luego que influye. La ciencia tiene que volver a describir y por lo tanto hay una acción recíproca y constante entre la ciencia jurídica y el derecho. Llamaré a esto último la dialéctica entre el derecho y la ciencia jurídica. Bueno, Kelsen hace una crítica completa de Marx, pero algún día hablaré sobre eso. No me parece ni completa y me parece que Kelsen debió haber aprendido algo de la dialéctica. Entonces voy a mostrar cómo se da esta dialéctica. Del derecho a la ciencia jurídica. Julius Hermann von Kirchmann. 3 palabras del legislador y bibliotecas jurídicas enteras se van a la basura. Porque los legisladores por sí mismos, por sus abogados, se ven influenciados acerca de los contenidos o de la interpretación del derecho y la pueden cambiar en cualquier momento. Ejemplo, queridos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta parte interpreten la Constitución gramaticalmente. Obvio, ¿no? Se entiende. Ahora, de la ciencia jurídica al derecho. Ejemplo, los estudiosos del derecho proponen la inclusión de los derechos humanos y sus principios interpretativos en el artículo 1 de la Constitución. Bueno, la importancia de este postulado es el de que la ciencia jurídica presupone una primera norma fundamental que le da validez a los actos subjetivos del primer constituyente, convirtiéndolos en objetivos. Respecto del segundo postulado de la tajante separación entre el ser y el deber ser, es inminente la influencia de la escuela neocantiana de Baden con su fundador Wilhelm Windelband. El fundamento de un deber solamente puede estar en otro deber ser. El fundamento de una norma solamente puede estar en otra norma. Este postulado nos conduce también a la necesidad de una primera norma fundamental. Kelsen asegura en la página 19 de la teoría pura del derecho lo siguiente: la distinción entre el ser y el deber no puede ser explicada más de cerca, se encuentra inmediatamente dada a nuestra conciencia. De que algo exista no puede seguirse que algo deba existir, de igual modo de que algo deba ser no puede seguirse que algo sea.
En otras palabras, como bien comprende Bobbio, hay dos sistemas de representación de la realidad, uno fundado en relaciones de causalidad, probabilidad, y otra en relaciones de imputación. En su obra póstuma, La teoría general de las normas, Kelsen afirma lo siguiente: en lo que atañe a la relación de ser y deber ser, Hume es más consecuente que Kant, porque para Hume no hay una razón práctica. Ahora, a todo esto, ¿qué dice el profesor Pierluigi Chasson de las afirmaciones de Bobbio? Dice lo siguiente: sin embargo, una lectura superficial de la segunda teoría pura del derecho revela que aún se encuentra impregnada de kantismo y neokantismo, que el kantismo y neokantismo, diga lo que diga Bobbio, son de gran utilidad para explicar el origen y comprender el significado de ciertas tesis kelsenianas. Mi opinión es que resultan imprescindibles y que no son simples tesis, son postulados fundamentales extraídos del empleo del método trascendental por las escuelas neokantianas de Marburgo, con Hermann Cohen, y de Baden con Wilhelm Wildemann. La primera en su lectura de la crítica de la razón pura, la segunda en su lectura de la crítica de la razón práctica. Agrega el profesor Pierluigi: la tesis de Kelsen la tesis de Bobbio de que Kelsen solamente coquetea con Kant en la dicotomía entre el ser y el deber ser es igualmente discutible, y al igual que en la crítica anterior, se queda asombrado, yo también me asombré, de que un filósofo analítico como lo es Bobbio no profundice en cada una de sus tesis, en cada una de sus críticas. Además, el profesor Pierluigi encuentra en esta dicotomía entre el ser y el deber ser que hay varias partes de términos diferentes. Él encuentra 6, yo nada más voy a citar 3. La dicotomía de dos mundos o esferas de la experiencia sensible, el mundo de los hechos y el mundo de los valores, 2 formas de conocimiento científico, uno causal explicativo y otro normativo imputativo, y 2 categorías o conceptos, ser y deber ser. Dice el profesor Pierluigi: la relación entre la teoría pura del derecho y la filosofía kantiana y no kantiana es un hecho incontestable y aparentemente más que una simple coquetería, pues se trata de una exigencia metacientífica de establecer un método capaz de garantizar la cientificidad del conocimiento jurídico. Bueno, continuemos con Bobbio. Despachados el neokantismo y Kant, y menospreciados los postulados de los que parte la teoría pura del derecho, ahora Bobbio continúa su crítica, de ninguna manera desinteresada, en 2 sentidos, uno interno y otro externo a la teoría pura del derecho. No me voy a ocupar mucho del externo porque se refiere al estado de bienestar y le critica a Kelsen que la teoría pura del derecho no da para explicar el estado de bienestar. Me voy a referir al interno. En el aspecto interno, se lanza contra la norma fundamental mediante 2 críticas. La primera, porque la norma fundamental, dice Bobbio, no cumple ninguna función teórica indispensable, solamente es una función puramente estética de elegancia jurídica. Y la segunda, porque la función de esta norma es además ideológica, es un instrumento de la preferencia política y moral de Kelsen por el Estado de Derecho, que refleja su rechazo al realismo político, decisionismo y gobierno de los hombres, entre paréntesis, más bien a las posturas que Bobbio desea sostener. Es necesario recordar que la norma fundamental, precisamente en sentido kantiano y no kantiano, es la condición lógica trascendental de los juicios por medio de los cuales la ciencia del derecho describe el derecho como un orden objetivamente válido y que por lo tanto no es una norma de derecho positivo, sino la condición de su explicación. Dice Bobbio que entre las críticas más pertinentes a esta norma se encuentra aquella que la considera un instrumento ingenioso, pero totalmente inútil, y que no se ve la razón, salvo la estricta corrección formal, de cerrar el ordenamiento jurídico en una norma,
Última, una vez que en vez de un poder último, el derecho, hay que recordar con Kelsen, el derecho no es una cadena infinita de normas, ni hacia atrás ni hacia adelante. Por eso se necesita una primera norma. Pero lo que le está reclamando Bobbio es que, ¿por qué en vez de poner esa norma no ponemos el poder? Y entonces, pues ya se descaró Bobbio. Lo que él quiere es hacer prevalecer su visión o su teoría política basada no en la validez de las normas, sino en la eficacia. La legitimidad del poder deriva de su efectividad. Bobbio parte de la tesis de que todo orden jurídico es una combinación de normas y poderes, que son las dos caras de la misma moneda. Aquí había que recordarle a Bobbio la crítica de Kelsen a Adolf Jelinek y su teoría de las dos caras. Entonces dice Bobbio, o hay una cascada de poderes supremos y soberanos que no reconocen a ningún poder, o hay una escala de normas en las que parece una norma suprema, que es el fundamento de la legitimidad jurídica de todo poder. El poder de poderes y la norma de normas son conceptos simétricos, y hay dos teorías, la teoría política del Estado y la teoría jurídica, pero Kelsen no logra mostrar la superioridad de la teoría del derecho sobre el poder, y por ello esa norma fundamental no tiene una función teórica efectiva y solamente tiene un carácter estético y de elegancia jurídica. Es un instrumento ingenioso pero inútil. Es facto ius oritur. Del hecho nace el derecho, la vieja tesis de Austin. No hay derecho sin poder y es la efectividad la que transforma el poder en derecho, no esa norma que él señala. Además, Kelsen no se da cuenta, pero no hay pureza en su norma fundamental, sino tan solo una función ideológica, la de presentar todo Estado como un Estado de derecho y favorecer una falsa representación de la realidad. Los reyes, aun cuando su poder no fuera legítimo ni legal, pero sí efectivo, han hecho y deshecho las leyes como han querido. Por último, Pierluigi Charsone dice lo siguiente: llegado a este punto, en particular, esta conclusión que sostienen Bobbio y otros parece estar viciada por déficit de análisis que impide una visión clara de los problemas y las soluciones a los mismos. En conclusión, la crítica que Bobbio realiza de la norma fundamental parece ser el resultado de un error de sincretismo metodológico y por ello la conclusión de que la norma fundamental no tiene función válida en la teoría jurídica. Si bien no puede aportar un fundamento axiológico o un fundamento fáctico, sí que puede aportar y aporta un fundamento deontológico. Mi conclusión final la pueden ustedes encontrar en mi colaboración a este libro que lleva por título La norma fundamental, una ficción auténtica doblemente contradictoria. En dicha aportación, ustedes pueden acompañar a Kelsen desde los postulados de la teoría pura del derecho, pasando por el método de la pureza metódica contra el sincretismo metódico, el hilo conductor de sus ideas acerca del sentido subjetivo y objetivo de los hechos y actos jurídicos, la norma como esquema de interpretación de la realidad vista de esta manera por la ciencia jurídica, la necesidad de una primera norma fundante básica, así como la función de ser la Constitución en sentido lógico trascendental. Y por último, la necesidad de una reelaboración de su reelaboración como una ficción doblemente contraria. Esto último debido a la introducción de un nuevo postulado. Es la voluntad la que crea el derecho, la razón solamente lo puede describir y conocer. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos agradecer la brillante participación del doctor Carlos Rodríguez Manzanera, quien es un experto en el pensamiento de Hans Kelsen. Inclusive él escribió una tesis doctoral hace algunos años que evidentemente se recomienda su consulta. A continuación, pues me gustaría presentar al doctor Mario García Berger, quien es nuestro siguiente participante. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente realizó estudios de maestría en la University College de la Universidad de Londres, y donde se especializó en la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Finalmente hizo un doctorado en filosofía por la UNAM,
con una tesis precisamente sobre la influencia en Kelsen del neocantismo en la Escuela de Marburgo. Ha impartido diversos cursos sobre ética, ciudadanía y teorías políticas. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha publicado diversos libros sobre ética, valores, filosofía, por supuesto sobre Hans Kelsen. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Mario. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, días. Primero quisiera, obviamente, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su directora, y en especial al doctor Francisco Ibarra Palafox, por la convocatoria y acogida en los seminarios internacionales de Kelsen y después en la conformación de estos textos que tienen la pretensión de poner a discusión la obra de Kelsen. Realmente muchas gracias. Han hecho que me sienta ya como mi segunda casa al instituto. Gracias también a Javier, a Fernando y a Julio, jóvenes entusiastas, jóvenes filósofos del derecho. Y bueno, saludar también a mi colega, la doctora Carla Huerta, con quien ya hemos coincidido en algunas mesas anteriores, y saludar también al doctor Carlos Rodríguez Manzanera. Quisiera hacer unos breves comentarios, primero quizá tratando de rescatar lo que ya se ha dicho aquí en torno a la actualidad de Kelsen, y después ya quizá yendo un poco más al texto que escribí y tratando de explicar qué es lo que ahí trato de sostener y cómo se inscribe esto en mis intereses, digamos, acerca de la teoría de Kelsen. Yo creo que en momentos de cambio, en momentos de crisis, es muy común que se plantee el tema de formalismo versus, llamémosle, justmoralismo o teorías de carácter substancialista. Para no ir más lejos, situémonos en la Alemania de la primera posguerra, ¿no? La República de Weimar. Ahí Kelsen, como bien decía Carla Huerta, entra a la discusión sosteniendo, por supuesto, su apuesta en torno al Estado de Derecho, en torno a una ciencia del derecho valorativamente neutral, cuyo objeto fuese tratar de caracterizar el derecho tal cual es. Y se enfrentó Kelsen a una serie de posiciones, obviamente contrarias. Pensemos de manera muy clara en la posición de Carl Schmitt, ¿no? Esta que se sostenía la idea de que había que encontrar un fundamento del derecho en algo así como el espíritu, la cultura, ¿no? Esto me recordó ahora que escuchaba volví a escuchar el debate entre Trump y Kamala Harris, en donde Trump le dice en aquellos momentos a la candidata Harris que la migración atentaba contra la esencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, volvemos a escuchar en estos momentos discursos, en este punto, discursos políticos, que hacen referencia a algo que se sobrepone, ¿no? Algo que constituye la esencia, decían los alemanes, el Volk, ¿no?
de tristes recuerdos, que después se concretó, como igualmente se decía, en políticas terribles y en un Estado totalitario. Pero cuando uno dice que hay algo por arriba de los derechos individuales, pues ya estamos en la antesala de la cancelación del pluralismo, de la cancelación de la división de poderes. Escuchemos a hoy presidente Trump quejándose de cómo es posible que un juez eche para atrás una deportación cuando esas deportaciones, ¿no?, están salvando a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el desprecio, obviamente, a todo procedimiento, ¿no?, tachado por formalista, tachado por ceguera. Entonces, pues que a Kelsen le tocó vivir una época, digamos, con algunas similitudes. Sabemos que él tuvo que huir de Alemania. Su último lugar fue Colonia, en donde pudo estar, que por cierto salió ya pues con mucha suerte, porque ya eran los últimos, ya se había decretado, por ejemplo, en Alemania, esta ley aprobada por el nacionalsocialismo, que se llamaba la regeneración del servicio civil. Es decir, que se traducía en limpiemos el servicio civil, la academia, de quienes no tienen, ¿no?, decir, que representan otra forma de ser. En este caso, pues, específicamente se trataba de quienes tenían origen judío, que por cierto, una de las profesiones que primero se vieron, digamos, atacadas, fueron los abogados. Los abogados tenían que hacer fila para registrarse ante las oficinas del partido, para tener un registro, ¿no?, de quienes ejercían la profesión de la abogacía. Entonces, bueno, yo creo que, y después, de alguna manera muy contradictoria, en el proceso de desnazificación que vino después, a Kelsen lo persiguen y lo acusan precisamente de haber facilitado la llegada, ¿no?, con sus teorías, la llegada del nazismo. Bueno, ¿no?, obviamente pues era el oportunismo político, ¿no?, era el sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, bueno, frente a todas estas digamos, muestras de oportunismo, yo creo que la figura de Kelsen se engrandece, no solamente por la valentía intelectual, por el mantenerse siempre, ¿no? Podemos o no, por supuesto, comulgar con X, Y, Z teoría o Z tesis de Kelsen, pero me parece que siempre en ese sentido es un faro, ¿no?, en el sentido de honestidad intelectual. Después, también creo que habría que destacar la defensa de la democracia de Kelsen, su defensa del parlamentarismo, ¿no?, frente, por supuesto, a los ataques al parlamentarismo de la época, ¿no? Digamos, que tienen también resonancias en las actuales circunstancias. El ataque, digamos, a la pluralidad, al parlamentarismo, a la posibilidad de que de lograr acuerdos mediante la negociación. Kelsen siempre es muy enfático en el sentido de resaltar el tema del acuerdo. Y esto frente a las posiciones que se expresaban en ese momento de que pues el espíritu, el folk, pues no puede estar sujeta a discusión,
no puede estar sujeta a negociación, pues sería traicionarlo. Entonces yo creo que en ese sentido, por mencionar este aspecto de la defensa de Kelsen, del parlamentarismo, es importante no perderlo de vista, ¿no? Unas palabras también acerca de la recepción de Kelsen en México. Se menciona aquí, hay algunos textos al final sobre la recepción de Kelsen en otras partes del mundo, pero sí conviene rescatar, como se decía, el furor, ¿no? Se menciona que cuando Kelsen vino a México, se tuvo que cambiar de auditorio su presentación porque se requería, nadie pensaba que fuera a generar tal interés. Y bueno, aquí en ese sentido hay que rescatar la figura de Guillermo Héctor Rodríguez, quien, digamos, funda en México un grupo, digamos, de seguidores, tanto del neocantismo de Marburgo como de la filosofía kelseniana, y forma en la Facultad de Derecho una escuela, digamos, que tuvo pues discípulos muy destacados, muy brillantes, que siguieron su estudio de la filosofía kelseniana, de la teoría pura. Pues mencionemos tan solo a Ulises de Schmil y a Rolando Tamayo, entre otros. Finalmente me gustaría ya tocar algún aspecto relativo a las influencias de Kelsen. Yo destacaría con el doctor Rodríguez Manzanera a favor de su posición y en contra de Bobbio, de que uno no puede entender a Kelsen si no entiende la filosofía trascendental kantiana y específicamente su interpretación por parte de los neokantianos de Marburgo, específicamente la filosofía de Hermann Cohen y de Paul Natorp. Me parece que más allá de referencias explícitas en la teoría kelseniana, en efecto hay pocas, pero donde las hay es totalmente explícito y además uno puede, digamos, al final de la teoría general del Estado, la del 34, en donde hace una referencia a su proyecto, digamos, no lo dice así, pero sería un poco como para adoptar la terminología de Stanley Paulson, el proyecto de desubstancialización de los conceptos jurídicos, y hace referencia al concepto de Estado. Claramente ahí hay una referencia implícita, por ejemplo, a la obra de Ernst Cassirer. Ernst Cassirer tiene una obra en donde va analizando cómo los conceptos en la ciencia física, en la ciencia química, han ido, digamos, desarrollándose, dejando atrás una concepción substancialista, por ejemplo, de la noción de átomo, y concibiendo el átomo, la energía, en términos de una función, como un punto, digamos, en el caso que el Senado, como un punto de imputación, una serie de características. Entonces, es claro que ahí Kelsen está asumiendo la posición de Cassirer y la está aplicando, en este caso, al concepto de Estado. Entonces, sí, digamos, yo subrayaría esta idea de que hay que tener siempre presente, digamos, esa influencia si uno no quiere de repente adscribirle a Kelsen tesis que obviamente hubiera rechazado. Y yo en mi trabajo, lo que he intentado hacer a lo largo ya de hace algún tiempo es avanzar en este proyecto de formalización de la teoría kelseniana, porque claro, Kelsen no siempre es del todo coherente, es decir, él mismo tenía vacilaciones. Lo vemos claramente cuando toca el tema de la eficacia,
¿no? Y cuando dice, bueno, es la eficacia el punto en el que el ser y el deber ser se tocan, ¿no? Y entonces parecería que ahí finalmente se cae su edificio, y entonces dice en un punto, la eficacia es la positivización de las normas y es la posibilidad de que el derecho se constituya en un objeto de estudio de la ciencia jurídica. Porque si no tenemos un sistema, un orden jurídico desarrollado, pues no podemos hacer una caracterización completa del objeto de estudio. Y ahí parece que simplemente eficacia se convierte en un principio, una condición de posibilidad. Sin embargo, párrafos después, dice, vuelve a su concepción de eficacia como, digamos, el acatamiento real de la norma que se situaría en el terreno del ser, y entonces no acaba él de dar, digamos, de formular una posición del todo clara, pero bueno, digamos, esto me parece que es producto del propio desarrollo. Entonces yo lo que he intentado hacer es, bueno, ver cómo podemos reformular ciertos conceptos en Kelsen que quedan ahí pues un poco como pendientes de fundamentación, para tratar de pues, dar una visión de la teoría kelseniana, digamos, totalmente apegada a los principios de la filosofía trascendental, que desde mi punto de vista nunca abandonó, ¿no? Sé que obviamente hay toda una periodización de la obra de Kelsen, pero yo he intentado, digamos, tratar de defender la idea de que finalmente esos postulados metodológicos siempre estuvieron ahí, a veces menos enfatizados, a veces, ¿no? Pero que están ahí presentes. Y en ese texto en específico, pues lo que hice fue abordar el tema de los remitentes o los, digamos, el remitente de las normas, ¿no? O más bien los sujetos a quienes están dirigidas las normas. Y bueno, me voy a permitir leer rápidamente tres párrafos en donde fundamento esta posición. Dice Kelsen: el que una norma vaya dirigida a una persona significa solamente que es debido un comportamiento de esta persona, es decir, un comportamiento humano. No se está refiriendo al hombre como tal, en la totalidad de su existencia y de su comportamiento, sino a un determinado comportamiento humano que la norma señala. La norma se dirige a una persona, estableciendo como debido un determinado comportamiento de una persona o de un número determinado o indeterminado de individuos. Destinatario de la norma es tan solo una forma de expresión que señala que el comportamiento estipulado por la norma como debido constituye un comportamiento humano, el comportamiento propio de un hombre. Y después el segundo párrafo dice: la expresión "la norma va dirigida a un hombre" no significa otra cosa que la norma establece como debido el comportamiento de una persona o de un número determinado o indeterminado de personas, o sea, un comportamiento humano y no otro tipo de suceso. El llamado destinatario de la norma no es más que una parte constitutiva inseparable de aquello que se establece como debido en la norma, o sea, el elemento personal del comportamiento normado. Y finalmente, aquí es necesario tener en cuenta que el objeto de la norma, es decir, que aquello que las normas prescriben, es un determinado comportamiento humano, pero no, cosa que se afirma con frecuencia, el hombre mismo. Si decimos las normas de la moral o del derecho están dirigidas a las personas o los hombres están subordinados a las normas, se está atendiendo a la parte psicológica del problema normativo. El hombre es destinatario de las normas, o sea, sujeto del comportamiento prescrito por las mismas. Desde el punto de vista de un conocimiento enfocado en el objeto de las normas, el hombre entra en consideración no como un ser viviente específico, sino que se está poniendo énfasis solo en un comportamiento de los hombres perfectamente determinado.
y solo en referencia a este comportamiento perfectamente determinado está el hombre sometido a un orden normativo, en calidad de sujeto de una obligación, de una autorización o un permiso positivo. No es el hombre mismo quien corresponde o contradice una norma, como suele decirse, sino un muy específico comportamiento del hombre. Bueno, a partir de, digamos, de este posicionamiento de Kelsen acerca del destinatario de la norma y de su rechazo a la concepción imperativista de la norma, en términos de mandato, que implica, digamos, la voluntad de que alguien se comporte de tal o tal manera, la expresión verbal o no verbal del comportamiento, una persona a la que va dirigida. Lo que hago es postular que nosotros podemos entender la idea o entender la norma no como un imperativo, no como un mandato. Sé que incluso el propio Kelsen dice expresamente que las normas están dirigidas a los aplicadores, ¿no? A los aplicadores de las normas, pero a pesar de esa clara asunción, poco lo que yo pretendo es decir, bueno, pero miremos cuál era el espíritu, y creo que de ahí podemos sacar una interpretación más acorde a todo su edificio conceptual y decir, interpretar la norma no como un imperativo, sino en términos, y ahí me apoyo de algunos otros autores, en términos de una función, en términos de una regulación, o como dicen algunos autores, casi como las instrucciones de un juego. Quien quiere jugar el juego del derecho tiene ahí unas ciertas instrucciones, sea el lugar que le toque en ese juego, pero alejándose o alejándome de una interpretación imperativista, psicologista de la norma jurídica. Pues creo que, digamos, es lo que me interesaría destacar en esta sesión. Seguramente habrá oportunidad de dialogar y de intercambiar ideas. Y de nuevo, pues agradeciendo a los organizadores, a quienes han tenido esta, me parece, brillante idea de convocarnos para seguir pensando a Kelsen y seguir pensando en su actualidad. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Mario García su brillante disertación y este panorama general de la obra y de manera concreta su contribución a la misma. Pasamos con nuestro último presentador del día de hoy, el doctor Francisco Ibarra Palafox. El doctor Francisco Ibarra Palafox es licenciado y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Teoría Política por The London School of Economics and Political Science. Fue secretario académico y coordinador de la unidad de posgrado, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor de Filosofía Política en la unidad de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en el Center for Transnational Legal Studies de Georgetown University en Londres. Autor y coordinador de varios libros, entre los que destacan La privatización bancaria en México, El Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán, Multiculturalismo e instituciones político-constitucionales, Minorías etnoculturales y Estado Nacional, y Bioética y Bioderecho, entre otros. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctor Ibarra, le agradecemos su participación. Tiene el uso de la voz. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, maestro Javier Hernández. Muchas gracias a mis colegas que están aquí, a todos y todas que están aquí con nosotros presentes, a la doctora Carla Huerta, al doctor Mario García Berger, al doctor Rodríguez Manzanera, a dos de los coordinadores, Javier Hernández, el maestro Fernando Augusto Carrillo, y a Julio, que está aquí con nosotros también en el auditorio, enfrente a nosotros, coordinando el evento. Bueno, las presentaciones han sido verdaderamente muy buenas porque no solamente han sido presentaciones, han sido cátedras, también sobre aspectos
particulares de la obra de Kelsen. Y una exposición, en el caso de la doctora Carla Huerta, muy acertada sobre cómo podríamos leer el libro. Es una forma muy acertada de ofrecernos una presentación. Coincido con la doctora Huerta, para muchos de los artículos se requiere de la lectura previa de Kelsen. El doctor Rodríguez Manzanera nos ha invitado a una lectura directa de Kelsen. Creo que el libro, si me permiten esta precisión, trata también de combinar esta tensión entre una obra para especialistas y una obra que puede introducirnos en la lectura de Kelsen. Inicialmente pensamos que este libro fuera el producto de las ponencias de los seminarios y que los artículos del primer seminario que hicimos fueran artículos breves para introducir a los lectores en la obra de Kelsen. Fueron breves, efectivamente, sin embargo, muchos de estos artículos fueron muy específicos en los temas en los cuales se concentraron, que requerían una lectura previa de la obra de Kelsen. No diré mucho sobre ello, la doctora Carla Huerta ha explicado magníficamente varios de ellos, pero hay algunos otros que pueden introducir al lector, como la doctora Huerta ha señalado, cuáles podrían ser, pueden introducir al lector en la obra del positivismo. El mío es uno de ellos. Debo reconocer que ese fue el objetivo primordial de mi ensayo. Me parece también que el de la doctora Ruiz Reza, que está en España, manifiesta una preocupación muy particular sobre lo que le está pasando al sistema jurídico, no solamente español, sino global. Dejaré, digamos, el tema de mi artículo para un poco más tarde. Quisiera, y quizá estar concluyendo con ello, quisiera abordar algo que pues no está escrito en el libro, que es cómo nació el proyecto. Me parece que la historia del libro es muy importante porque habla de un trabajo colectivo poco común, y perdónenme, voy a poner el reloj, habla de un trabajo colectivo que es poco común en los espacios académicos, pero debo reconocer que el efecto de la pandemia en un servidor y ver cómo trabajaba la ciencia, es decir, cómo los equipos científicos se organizaron durante el año del 20, del 21, me permitió observar cómo estos equipos para producir, por ejemplo, la vacuna de COVID, eran equipos de investigación, de investigadores, de doctores, donde había varias generaciones, cuando menos 2 y en ocasiones 3 generaciones de investigadores. Esto era muy sorprendente y eso fue lo que permitió precisamente que la vacuna fuera producida en un espacio muy breve de año y medio. Esto pasa muchísimo menos en las ciencias sociales y en el derecho, particularmente en nuestros espacios académicos, pasa con mucha menos frecuencia. Por el sistema en el cual nosotros estamos, al cual pertenecemos al sistema de investigación y las dinámicas del sistema de investigación, muchas veces trabajamos de manera individual o un tanto desarticulada. No diré mucho, no ahondaré sobre este tema, es materia de otra exposición, pero en el 21 sucedió algo muy digno de comentar. El maestro Javier Hernández me comentó de un libro sobre positivismo jurídico que los maestros Augusto Fernando Carrillo y Julio habían hecho sobre el positivismo jurídico y deseaban un espacio para presentar el libro. Entonces, Javier me envió el libro, le dije, oye, mándame el libro, la verdad es que me interesa. Y les voy a decir por qué me interesa, porque el primer libro importante en filosofía que leí como jurista fue el libro de Hans Kelsen, el de Teoría Pura del Derecho.
Después hice una maestría en teoría política y para ponerme al parejo de mis compañeros, pues tuve que leer a Kant, tuve que leer a Hegel, tuve que leer a Marx, porque pues yo era un jurista, ¿no? Entonces tenía que emparejarme por lo menos pues para discutir, no digamos que para sacar el 10, ¿verdad? Pero mi formación filosófica terminó en la maestría, ¿sí? Es decir, yo realmente el primer libro jurídico que leí fue la teoría de filosofía, importante fue la teoría pura del derecho, y en la London School of Economics me enfrenté a la filosofía política y ya no me preguntaban si había leído yo a Kelsen o a Hegel. Entonces tenía yo que leerlos para adentrarme, emparejarme y de ahí todo lo demás, ¿no? La teoría de la justicia de John Rawls y la gran discusión que había sobre la justicia en el mundo angloamericano en la década de los 90. La obra de Rawls era una obra particularmente importante. Y desde esa época noté la ausencia particular en la filosofía política angloamericana, pero también en la filosofía jurídica, la ausencia de un pensador como Hans Kelsen. No obstante que Stanley Paulson, ¿sí?, había comenzado, ¿sí?, a recuperar para la lengua inglesa la obra de Kelsen. Sin embargo, no bajaba a lo que nosotros estábamos estudiando en una maestría bastante buena, debo reconocerlo, y con muy buena actualización en esa época. Entonces, siempre desde que regresé de Londres dije, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con Hans Kelsen y el positivismo jurídico? Tuve presente esta idea y un buen día, pues llegó Javier, me dijo, vamos a presentar el libro, es del positivismo jurídico, y me pareció una magnífica idea, y ya lo habían hecho Julio y Augusto Fernando. Entonces presentamos el libro. Sí, es un libro que se hizo en otra editorial, a lo mejor no digo el nombre por razones comerciales, pero es una editorial jurídica reconocida, y me comentaron que tenían el deseo de hacer un seminario, ¿no? Me comentaron que tenían el deseo de hacer un seminario, y les dije que lo hiciéramos en jurídicas, y ese fue el origen del primer seminario sobre la obra de Hans Kelsen, y sobre la recuperación, si me permiten de alguna manera decirlo, aunque la palabra puede ser un poco exagerada, del positivismo jurídico. Entonces, así nació el seminario, como una colaboración pues transgeneracional, ¿sí? Transgeneracional, que yo aprendí viendo cómo se creaba la ciencia durante el periodo del COVID. Y creo que ha sido muy fructífera esta colaboración, y particularmente, debo decir, enriquecedora. Ha generado en nosotros un grupo de debate, hemos ampliado esto con los colegas que están aquí, y señalar que este libro no hubiese sido posible sin el trabajo de ellos, ¿no? Es decir, los cuatro hemos sido colaboradores, hemos sido colegas, ¿sí? Y yo les estoy muy agradecido porque este libro es una realización colectiva. Bueno, esta es la propuesta de trabajo, ¿sí? Esta es la propuesta de trabajo que tiene el libro, ¿sí? Y por ello reunimos a un grupo de colaboradores destacados, todos ellos del positivismo jurídico, de lengua española, ¿no? Como son la doctora Carla Huerta, el doctor Mario García, con el doctor García Manzanera, y Fernando pues tenía ya un trabajo de traducción importante y se está convirtiendo pues en uno de los traductores más importantes de Kelsen, ¿no? En los últimos años, y algunos artículos están aquí presentes. Bueno, esta es la historia del libro, ¿sí? Ahora quiero decirles, hablarles un poco del artículo que hice, pero más que del artículo que hice, de la preocupación por la cual me pareció muy importante que recuperáramos a Hans Kelsen, o intentáramos recuperar a Hans Kelsen y el positivismo jurídico en el debate de la filosofía del derecho. Ya conté que me formé en la filosofía política, donde los temas del positivismo jurídico no existían. Yo había estudiado el positivismo jurídico durante mi formación como jurista en la Facultad de Derecho. Pero regresando a México, comenzó el gran debate, ¿sí? El gran debate de los derechos humanos, ¿no? El gran debate de los derechos. Un debate que todos,
digamos, los juristas de esas nuevas generaciones. Yo me gradué en el instituto en el 2001, soy egresado de aquí del doctor en Derecho del instituto, pues el tema de la apertura de los derechos humanos, de los tratados internacionales, era el tema de mayor importancia. Y se hicieron infinidad de libros sobre derechos humanos. Algunos muy buenos y otros, bueno, no tan buenos, la verdad de las cosas. Pero comenzó a pasar algo, y me parece que pasó conforme esto fue avanzando. En algún momento comencé a apreciar, ¿sí?, lo que el doctor Mario García Berger señala, no solo en los políticos, que Trump dice que esto es derecho, Trump dice los inmigrantes nos hacen daño, sino también comencé a observar en juristas que decían esto es derecho. No voy a decir cuál, ¿no? Esto que yo creo que es derecho, sin ninguna fuente normativa, sin ninguna fuente de derecho positivo, ¿sí? Comenzaron a crear lo que Kelsen dice son derechos presupuestos, no son derechos positivos. Y comenzó entonces toda una carrera, me parece, una competencia para ver quién inventaba mejores derechos o más atractivos. Y no quiero mencionar algunos de ellos porque se podrían entonces entrar al debate, pero bueno, por ejemplo, llegó a la Suprema Corte de Justicia la idea de que sí había un derecho al insulto como parte de un derecho a la libertad de expresión. Afortunadamente la Corte dijo que no, pero no siempre la Corte dijo que no en otro tipo de derechos, ¿sí? La Corte reconoció, la Suprema Corte de Justicia en México, reconoció derechos que no existían en documentos internacionales. Pero también lo hicieron los políticos y también lo hicieron los académicos. Entonces, hacía falta recuperar el debate, ¿sí?, el debate del positivismo jurídico. Y ahí es donde aparece el tema de la certeza jurídica, que es el tema de mi artículo, ¿sí? El mínimo de certeza jurídica, o la certeza jurídica, porque es una tautología decir que el mínimo de certeza jurídica. La certeza jurídica es un tema central, ¿sí?, del positivismo, ¿sí?, desde sus orígenes hasta la época contemporánea. Sí, ha sido un gran tema. Y ahí concentré mi análisis como un estudio introductorio, un estudio que permitiera, ¿sí?, yo lo digo con sinceridad, permitiera a los estudiantes que ya no conocían el positivismo jurídico interesarse en el tema, porque comencé a ver también estudiantes de Derecho que ya no estudiaban Derecho, ya comenzaban a estudiar ciencia política, opiniones, estaban centrados en debates éticos, hacían tesis donde el derecho no existía. Y esto me preocupaba y pensé en ellos cuando puse el tema de la certeza jurídica. Kelsen, además, vivió una época, debemos reconocer, muy parecida, bueno, no muy parecida, es casi un siglo de diferencia, pero el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se vivió un periodo de polarización política muy agudo en Europa, ¿sí? Kelsen lo padeció. Y Kelsen decía, ¿sí?, bueno, si tú pones, en el caso de los jueces, por ejemplo, dice, ¿cómo va a resolver los jueces un caso complicado? No voy a decir un caso difícil. Y es bien interesante que muchos autores de la argumentación jurídica han ignorado a Kelsen. Y todas estas escuelas de la argumentación jurídica nuevas que nos dicen que todo puede ser derecho o casi todo puede ser derecho, ¿sí?, porque de verdad ha habido autores contados que han dicho eso, han ignorado a Hans Kelsen, lo han demonizado, han dicho que fomentó el Estado nazi. Nada más falso que eso, ha sido una difamación muy grande, pero ha sido una difamación contra el derecho mismo, porque lo que vivimos en los últimos 30, 40 años fue un proceso de deconstrucción del derecho. En mi opinión, ¿no?, y tú lo has dicho muy bien, Mario, la Alemania nazi decía, a ver, ¿quiénes ejercen el derecho? ¿No? Vamos a ponerlos en la listita, ¿no? Y ahora me parece que por ejemplo, el ataque contra la profesión jurídica, porque
Hay un ataque contra los periodistas, pero también hay un ataque contra los abogados. Por ejemplo, en todo este fenómeno de la violencia, antes que los periodistas, quienes son los primeros caídos son los abogados. Yo comencé a observar cómo, cómo algunos abogados, alguno de ellos profesor mío, fueron victimados en esta época de violencia. Entonces, regresando al punto, había un proceso de deconstrucción jurídica y teníamos que recuperar el tema de la certeza. ¿Qué es el derecho? ¿Dónde encontrar la norma? ¿Sí? Y en esto el positivismo era la herramienta principal. Y Kelsen, como dice la doctora Carla Huerta, el punto de partida. Recomiendo, pero bueno, antes de terminar, decía que había un periodo de polarización política en Europa que Kelsen vivió. Kelsen nos puso una teoría del derecho para decirnos, y es bien interesante, para decirnos lo que es política y lo que es ideología, porque vivió una época de extrema politización y de extrema propaganda ideológica. Observo simplemente ver lo que dice Trump, simplemente ver lo que dicen otros demagogos, y no solamente los presidentes, ¿sí? ¿Sí? El discurso de la demagogia de los derechos ha, por ejemplo, ¿sí?, llegado a otros actores jurídicos, a muchos otros operadores jurídicos, no solamente son los presidentes, ¿sí? Son también legisladores, son también jueces, son también académicos. En este discurso ideológico de los derechos se ha deconstruido el derecho, hemos perdido, ¿sí?, elementos de certeza jurídica. Y aquí es donde el positivismo es más importante, o es muy importante recuperarlo. Es bien interesante, y con esto quisiera terminar, observar cómo este fenómeno fue particularmente grave en Latinoamérica. En Europa, Kelsen siguió siendo leído, pero en Latinoamérica se leyó mucho menos. Se dejó de leer. En los 70s, en los 80s y todavía en los 90s, Kelsen era un autor leído. Yo lo leí por mis maestros, pero se dejó de leer, y esto obedece a una decisión política, ¿sí? Se deconstruyó el Estado en buena parte de Latinoamérica, ¿no? Esto se hace un poco con el libro que hice de la privatización de la banca, que es un caso muy concreto y que muy poco tiene que ver con el positivismo, pero sí con la deconstrucción del Estado, ¿sí? Se deconstruyó el Estado de Derecho en Latinoamérica y Kelsen se dejó de leer por una decisión, en mi opinión, de carácter político y por un proceso que pasó a colocar al derecho como una disciplina de segunda categoría, ¿sí?, por atrás de otras disciplinas. Y me parece que en eso Kelsen sí es un autor digno de considerar. Él trata de crear una ciencia del derecho, ¿sí? Y me parece que con todas las dificultades que tiene esta ciencia del derecho, porque además se ha dicho que Kelsen tiene una concepción del derecho decimonónica, que es cierto, ¿no? Eso es evidente en la teoría pura del derecho, pone al derecho en el primer plano y nos dice cuáles son las normas del sistema. Y el juez dice, también puede resolver casos complicados y los tiene que resolver con base en el sistema de normas, porque si lo resuelve con una norma que está fuera, es una decisión política, es una decisión ideológica. Creo pues que Kelsen es también un autor que debería ser digno de recuperar en la argumentación jurídica, y yo con esto concluyo. Solo me queda agradecer muchísimo a todas y a todos, a quienes coordinamos este libro. Sin su trabajo, ¿sí?, sin este trabajo transgeneracional, este libro no existiría. A nuestros colaboradores, nuestros colegas, este libro es suyo, ¿sí? Este libro, la verdad, también es posible gracias a ustedes, gracias al interés que mostraron, a la confianza que nos depositaron, a la doctora Mónica González Contró, que nos hizo generosamente una introducción, y desde luego pues a quienes han estado con nosotros esta tarde, les agradecemos mucho su presencia y muchísimas gracias. Es todo de mi parte. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho, doctor Ibarra Palafox, por su disertación. De igual manera, le agradecemos al doctor Carlos Rodríguez Manzanera, la doctora Carla Huerta, el doctor Mario García, por su amabilidad de presentar esta obra en la que colaboran, pero como bien dice el doctor Ibarra, la obra es de ustedes, la obra es de todo aquel lector que quiera interesarse, que quiera retomar las bases que Hans Kelsen nos proporciona, algunas de ellas ya expuestas de manera brillante por nuestros ponentes. Pero sin más, damos por terminada esta presentación del libro, no sin antes también agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la maestra Alejandra Caballero, que coordina esta parte de eventos aquí en el instituto, que nos dio todas las facilidades para poder realizarla, y desde luego a su directora, la doctora Mónica González Contró, que como bien dijo el doctor Ibarra, incluso nos hace una presentación en este libro. Ella presenta este libro con unas páginas. Y también agradezco a quienes nos acompañaron presencialmente, a quienes nos acompañaron también virtualmente a través del aula virtual Zoom, y también a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como al maestro Julio Muñoz y al maestro Augusto Fernando, quienes, como el doctor Ibarra ya lo menciona, también son coordinadores y colaboradores de este libro. Sin más, les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias. Creo que no, es que sentí que no teníamos quien cerrar la sesión. No sabía que te habías jubilado. No sabía que te habías jubilado. Yo, Qué horror, qué bueno. sí, yo. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me dijo que me lo llevara Muy bien. que no sabía de qué edición es, pero luego le digo. ¿Puedes ir a casa, Club de la Academia? Sí, ahorita nos vemos. ¿Nos vemos? Nos vamos directo, ¿no? Sí. Nada más voy a platicar 2 minutos porque es mi víctima. Muy buen alumno, ¿eh? Sí, muy buen alumno. ¿Nos vemos allá? Nos vemos allá. Es en la... En la casa Club del Académico. Puse la reservación a mi nombre. Perfecto. Para 8 personas. Perfecto, ahí nos vemos. Claro. ¿Tienes en qué ir? Sí, De acuerdo. Gracias. Muy bien, sí, gracias. Sí, doctor, ahorita nos vemos, ¿cómo no? Muchas gracias. Pues me voy adelantando, ¿no? Sí, Para no llegar tarde. sí, doctor. Yo voy con Fer. Gracias. Doctor, quedaron, muchas gracias. Sí, le comentamos de la comida, ¿no? Sí, es en la casa de la catedral. La reserva está a nombre del doctor Ibarra Palafox. Porque más o menos tuve a las 2. Entonces, tuve. ¿Lo vemos ahí? Sí. Ok. De acuerdo. Entonces, ahorita nos vemos. Gracias. Más o menos así traté de decirlo. En la segunda me retracté, fui mucho más mesurado, pero dije, no, o sea, en realidad el proyecto es que tengamos, digamos, una fuerte identificación de la base de derecho, no son una disciplina de segunda categoría. De hecho, esta parte que comentan de que, o sea, los periodistas han estado en los caminos juristas, es cierto, ¿no? No lo había yo visto de esa manera. O sea, así que vemos hoy en día decir, bueno, juristas que piensan no, pero en general digo, hay una demostración de la profesión. Hasta hay libros de gente que dicen que no debes estudiar derecho. Perdón, sí. Espérate, es que gente al rato en inglés se me olvidó una pluma. No apuntes. O me detendrán. No, se puede llevar la semana. ¿Sí? No, es que. No, imagínese. No, es que se me olvidó esa rápido. Sí, no, mira, aquí la dejo. Y esas hojas que también al rato se me olvidó que tenía que no me traje mi libreta. Muy bien, me adelanto. Sí, ahorita nos vamos a ver, ya platicamos más. Vale, sí, gracias. Está muy interesante, sí, eso de los juristas. Pues vamos los 3. Sí. No, sí, nosotros a la vez estamos esperando, pero. ¿Cómo vamos a ver?
no, trae el coche. Sí, Trae coche. Ok. Voy al baño también, entonces déjame. Pues vamos todos. Bueno, me quedo yo cuidando las estas. Si quieres, déjame tus cosas y ahorita me aunque digo, no creo que se lo quieran.